Qué gozo es para mí nuevamente estar con ustedes acompañándolos esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre, como dijo el hermano Marlon, es Danilo Pedrosa. Soy parte de la iglesia Misión Rescate y estoy aquí invitado para este privilegio tan hermoso de exponer la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie cuyo tema principal está centrado en entender cuál es el significado real de que Cristo Jesús haya venido a nuestro mundo, que Él se haya hecho hombre, que haya nacido en Belén y que haya traído la esperanza de la cual estuvimos cantando hasta hace unos pocos minutos. Entonces, aprovechando de que ya faltan pocas semanas para entrar en este mes de la Navidad, queremos que con estas enseñanzas pueda haber un fundamento firme en lo que enseña la Biblia acerca de lo que verdaderamente significa que el Hijo de Dios se haya encarnado. Y de esta manera no seamos arrastrados por todo lo que se mueve a nuestro alrededor en ese tiempo. Hay movimientos digámoslo de alguna otra manera, de comercio, de consumismo, de materialismo en esta época, que nos pueden hacer perder de vista lo que es verdaderamente importante. Entonces, por esta razón es que iniciamos esta serie y esperamos de que usted se mantenga todo este tiempo viniendo para que cuando llegue ese momento de recordar lo que Cristo ha hecho, podamos tener un conocimiento amplio y una profunda gratitud en nuestros corazones hacia Dios por lo que eso representa para nosotros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestro texto del día de hoy. Para las personas que tienen algún impedimento, les invito a que puedan abrir sus Biblias y puedan leerlo, pero todos los que no lo tengan, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor en reverencia a nuestro gran Dios que está en este lugar. Y vamos a leer todo el capítulo 3 de Génesis, en donde vemos un destello de lo que significa todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. ¿Ya lo tienen? ¿Génesis 3? Bueno, leemos la palabra del Señor. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higueras para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando en el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes.
Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después, el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si comen del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque ella es suficiente para hoy edificarnos, para hoy traer salvación. Te pedimos, oh Dios, que seas tú iluminando nuestros corazones para que podamos entenderla. Rogamos, oh Dios, que al estudiarla podamos maravillarnos mucho más de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros podamos entender por qué el Hijo de Dios se encarnó y que pueda haber en nosotros, Señor, el gozo, la paz, la esperanza que tú ofreces hoy a través del Evangelio de Cristo Jesús. Ruego, Señor, para que utilices mis palabras imperfectas para hablar a los corazones de las personas que están aquí a través de tu bendita palabra y el poder de tu Espíritu. Rogamos, Señor, que hoy tú hables a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace unos años tuve una experiencia un poco agridulce. De pronto usted se sentirá identificado. Pero un amigo me invitó a ver una película en cine. El asunto es que esta era la penúltima película de una saga de 4 películas. Y fuimos un gran combo de amigos a verlo la película. Pero el punto es que como yo no tenía ni idea de qué se trataba, yo no disfruté la película. Repito, era la penúltima película de 4 películas y no sabía, como dicen en las universidades, no sabía por dónde iba tabla, no sabía qué iba a pasar, no tenía ni idea. Entonces, cuando había momentos de la película en que aparecía un personaje, el auditorio y mis amigos celebraban: ¡ah, bravo, no sé qué! Y yo, súper desconcentrado de lo que estaba pasando, súper inadvertido de lo que estaba ocurriendo. Había veces en la película en donde alguien decía algo y todo el mundo comenzaba a llorar, porque como que tenía un significado que yo no entendía. Y en algunos momentos la gente, no sé si ustedes han tenido esa experiencia en esos cines de acá de Barranquilla, cuando pasa algo que no esperaban en la película, comenzaban a gritar en la sala de cine: ¡hey, pero eso no está bien, no sé cuánto! Una cosa así. Y el punto fue de que ante todas esas cosas yo estaba estático, no sabía cuál debía ser mi reacción, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lo único que disfruté ese día fue
la comida que me dieron. Pero de la película, nada que pillaba, por así decirlo, por donde iba. Pasaron unos meses y yo me vi las películas por mi casa. Y me pude ver las 4 películas y entonces entendía, por eso es que la gente gritaba cuando pasaba esto en medio de la escena, por eso es que la gente se enojaba cuando pasaba este giro en la trama, porque ya yo tenía ya la conexión desde cuando comenzó la película y por dónde iba. Entonces, esas escenas que para mí no tenían significado adquirieron importancia cuando me pude ver toda la saga completa. Y apuesto que te estarás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la enseñanza del día de hoy, verdad? Bueno, como yo estaba ese día en el cine, así muchos de nosotros seguramente estamos cuando llega el tiempo de la Navidad, o cuando llega el tiempo de recordar lo que Dios hizo al enviar su Hijo al mundo. Para algunos de ustedes, tal vez, la Navidad es solamente un tiempo para comer buñuelos, natillas y pasteles, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes creen que eso es. Para otros, tal vez es el tiempo de mayor venta. Entonces hay que aprovechar esta temporada porque queremos ahorrar para gastarlo en enero de vacaciones. Hay otras personas aquí que tal vez para ellos la Navidad es la oportunidad para estrenar ropa y para que toda la gente en el barrio se dé cuenta de que tú estrenas el 8, el 24 y el 31. Otros acá, tal vez la Navidad es sinónimo de fiesta, parranda, desde el atardecer hasta el amanecer. Tal vez algunos de ustedes no celebran nada de eso, sino que ustedes ven que la Navidad es un tiempo para estar en familia, para compartir con la familia que viene de viaje y todo esto. Y tal vez para muchos niños y adolescentes aquí, ellos están esperando la Navidad porque es el tiempo de regalos, ¿verdad? Que van a recibir regalos por todas partes. Lo cual significa que es también un tiempo de estrés para los padres, económicamente hablando. Y todo esto es solo alguna de las tantas cosas que yo he visto que significa la Navidad para muchas personas. De hecho, esto era lo que la Navidad significaba para mí antes de ser cristiano, antes de comprender la importancia que eso tenía para mi vida. Y yo les puedo decir hoy que había en mí, muy seguro también está en ti, si ves la Navidad de esta manera, o si piensas en esto cuando se acerca esta temporada, una pobreza profunda de nuestra alma, que no conocemos lo que significa que podamos recordar que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, haya venido a habitar en medio de este mundo de pecadores. Tal vez para ti y para mí es necesario hoy que a la luz de la Escritura Dios nos recuerde cuán importante es para que eso transforme nuestra manera superficial con la que nosotros a veces vemos esta temporada. Y realmente no estoy hablando de que diciembre sea un mes especial, yo estoy hablando de lo que la iglesia recuerda en ese momento. Lo que Cristo ha hecho al venir a vivir en medio de nosotros. Y así como a mí me pasó, que para yo entender la película, tenía que vérmela desde el principio, vamos a estar en medio de esta serie viendo todos los eventos que Dios anunció en su palabra, mostró en su palabra, para ayudarnos a comprender el nacimiento de Cristo Jesús. Y esta es la intención que traigo el día de hoy, que tú y yo podamos ver lo que la Biblia nos diga, lo que la Biblia nos dice respecto a este nacimiento tan esperado y tan importante. Así que el día de hoy vamos a empezar con este texto que leímos al principio. Es un texto bastante profundo, bastante complejo, pero mi oración hoy era y es que Dios pueda iluminar nuestros corazones para que podamos hoy comprender la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
¿Amén? Entonces el mensaje que le quiero compartir a ustedes el día de hoy es el siguiente. Este es el argumento de toda esta enseñanza. Que nuestra esperanza está en un vencedor herido que le dará un giro a la tragedia de la humanidad. Voy a decirlo nuevamente. Nuestra esperanza está en un vencedor herido que le dará un giro a la tragedia de la humanidad. Y entonces, para que podamos ver esto, vamos a acercarnos a este pasaje a través de 3 puntos. Primero, el trágico giro de la humanidad, que vamos a estar hablando de ellos desde el versículo 1 al 6. Segundo, las consecuencias trágicas de esto que ocurrió, ¿verdad? Que va desde el 7 hasta el final. Y por último, vamos a quedarnos a ver el giro divino a la tragedia de la humanidad, que está centrado en el versículo 14 y 15. Entonces, el trágico giro de la humanidad, las consecuencias trágicas que esto trajo, y el giro divino a la tragedia de la humanidad. Entonces, empecemos por el trágico giro de la humanidad. Y para nosotros comenzar a medir una tragedia, debemos ver en qué condiciones estaban las cosas, ¿verdad? Y decimos que es un trágico giro de la humanidad porque antes de Génesis 3 está Génesis 1 y Génesis 2, en donde Dios nos muestra cómo era la creación en ese momento. Entonces te voy a mencionar algunas cosas que la Biblia nos muestra cómo era la creación en ese momento. Primero que todo, Adán y Eva estaban rodeados de una creación que era muy buena. ¿Cómo era la creación? Muy buena. Cada vez que Dios hacía algo, en cada día que a Él le tomó hacer el universo, que fueron 6 días, cada vez que se terminaba un día, la Biblia dice que Dios veía que esto era bueno. Y cuando concluyó toda la obra de la creación, es decir, en el 6º día, cuando hizo al hombre y a la mujer, en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, Dios dice que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O sea, todo era muy bueno. Todo era maravilloso. Entonces, lo primero es que ellos estaban rodeados de una creación muy buena. Segunda cosa, ellos tenían comodidades que tú y yo no nos alcanzamos a imaginar. Ellos andaban desnudos en medio de un huerto. Y no vemos que en ningún momento ellos se sentían incómodos con el frío, con el calor, que había mosquitos. O sea, imagínense usted caminando en la finca de por allá de algún pueblo, desnudo. El mosquitero, ¿verdad? Que puede venir sobre ustedes, la enfermedad que puede venir sobre ustedes. La Biblia dice que ellos andaban con toda libertad y sobre todo había abundante alimento. Dios les había dado a ellos todo un jardín y una variedad de árboles y una variedad de frutos de los cuales ellos podían tener acceso. Ellos no se preocupaban, como nosotros ahorita mismo, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué vamos a hacer de cena? ¿Qué vamos a hacer por eso? En ningún momento. Si ellos tenían hambre, ellos iban, voy a ir al palo de níspero, y aquí está, y voy a coger de este otro palo y de este otro árbol, y aquí se sació la necesidad. Dios les había dado la libertad de comer de cualquier árbol que ellos vieran en el Edén. Solamente había la restricción de un solo árbol. ¿Cuál era ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ellos hacían eso, ¿qué pasaría con ellos? Morirían. Muy bien, es lo que decía el texto. Pero el resto, Dios les había dado libre demanda, lo que ellos quieran, coman de aquí. De hecho, si ustedes prestaron atención al texto, se nos dice que en medio del jardín había un árbol llamado el árbol de la ¿qué? De la vida. Que cuando ellos lo comieran, iban a vivir para siempre. Y ellos podían cogerlo cuando quisieran. Entonces, tenían unas comodidades que tú y yo no alcanzamos a imaginar. Otra cosa, ellos eran virreyes. El hombre y la mujer, Dios los puso en la creación para que ellos fueran virreyes, porque Dios es el Rey Supremo.
Entonces Dios les había dado este encargo. Si quieres puedes ir a Génesis 1:26 y te vas a dar cuenta de lo que dice Dios. Dios le dice a Adán y a Eva que ellos reinarán. Miren la palabra. Ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y todos los animales pequeños que corren por el suelo. Dios había puesto todas estas cosas bajo su autoridad. Otra cosa increíble, había armonía entre el hombre y la mujer. Algo que hoy día es difícil verlo en muchos matrimonios. Este detalle no lo podemos pasar por alto, porque aunque el hombre y la mujer habían sido creados de forma diferentes, ellos vivían en una unidad tan hermosa que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban del uno del otro. De hecho, Dios decía de que ellos serían una sola ¿qué? Una sola carne. Así que ellos estaban tan unidos que podían amarse libremente y servirse mutuamente sin temor a que el otro le hiciera daño. Sin temor a que esa persona te estaba escondiendo algo. Había una unidad hermosa. Y por último, ellos tenían una comunión íntima con el Creador. Fíjate, ellos estaban en ese jardín y Dios les hablaba audiblemente. Y ellos tenían ese acceso a la presencia de Dios en todo momento. Y Dios los cuidaba y los amaba como un padre amoroso. Cuida de sus hijos. Y les decía lo que era bueno y les advertía de las cosas malas. Dios los hizo especiales. Dios hizo a los seres humanos diferente a toda la creación. Porque en ellos, ¿qué puso Dios? ¿Su qué? Imagen y semejanza, para que pudiera haber una comunión entre el Creador y los hombres. Ellos no iban a pasar su tiempo ahí aburridos. Dios les dio un propósito. El propósito que Dios les había dado era cuidar y cultivar el jardín. Ellos debían proteger el jardín y debían procurar desarrollarlo, cultivarlo. Y Dios también les encargó la tarea de que se multiplicaran, que fueran fecundos y que llenaran toda la tierra. Porque como el hombre lleva la imagen de Dios, Dios quería que toda la tierra estuviera llena de su imagen. Que toda la tierra fuera llena de su gloria. Todo esto era muy hermoso. Todo esto era tan bello que es casi imposible imaginarse lo que sucede en Génesis 3. En medio del jardín aparece un personaje. ¿Qué personaje aparece en el primer versículo? ¿Una qué? Una serpiente. Que aunque había sido hecha por Dios, vemos que claramente ella está en rebelión contra el Señor. La mayoría de los teólogos piensan que esta serpiente efectivamente era una de las criaturas hechas por Dios, pero que ella fue poseída. Es decir, fue utilizada como un instrumento, como un cuerpo, por un ente espiritual que estaba en contra de Dios. Lo sabemos porque por las cosas que ella comienza a decir. Ella comienza a decirle a Eva una historia completamente diferente a la que Dios les había dicho a Adán y Eva. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo 1. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles? ¿Dios había dicho eso? No, ¿verdad? Y cuando la mujer intentó explicarle a las verdaderas condiciones de Dios, a la serpiente, de que solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal era que no podían comer, la serpiente entonces distorsiona las palabras de Dios y utiliza medias verdades para engañarla. Y quiero decirte algo, las medias verdades o las mentiras piadosas son una completa mentira. De hecho, son peores que las mentiras porque se disfrazan de piedad. Se disfrazan de verdad, pero son peores. Y Satanás, quien es el personaje que está detrás de esta serpiente, comienza a seducir a la mujer utilizando esta estrategia de medias verdades. Mira lo que dice: no morirán. ¿Eso es mentira o eso es verdad? Mentira. Dios había dicho de que si comían del árbol, ¿qué pasaría?
Y dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Allá hay parte de verdad. Porque en el versículo 22, ¿se acuerdan que Dios dijo, ahora el ser humano es como uno de nosotros que tiene conocimiento del bien y del mal? Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que la estrategia de Satanás siempre ha sido distorsionar la palabra de Dios con medias verdades. Por eso es que en Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es también conocido como la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Él era el que estaba allí obrando. Y esta ha sido su estrategia siempre. Y quiero que pienses en la forma en cómo Satanás estaba atacando a la mujer en este momento. Ella estaba atacando su confianza en la bondad de Dios. Fíjate que Dios le había dado todo el jardín, todas estas bondades, todas estas cosas. Y ella, la serpiente, le hace creer a la mujer que Dios es un ser egoísta y envidioso. No quiere que nadie más sea como él. O sea, es prácticamente la serpiente le insinúa a ella que Dios no te ha dicho que cuando tú comas eso, tú vas a ser como Él. Él no quiere eso, es que Él es tan celoso, tan arrogante, ¿verdad? Él no es confiable, tiene un secreto escondido. Él no quiere que nadie reciba lo que es bueno. Eso le está diciendo la serpiente a la mujer con eso que le está diciendo. Segundo, ella ataca su identidad. Irónicamente, la serpiente le está ofreciendo a la mujer algo que ella ya tiene. Ella le está diciendo, serás como Dios. Si tú analizas lo que hemos estado hablando, Dios cómo creó a los seres humanos, a su imagen y a su semejanza. Ya ella era de cierta manera como Dios, pero Él atacó su identidad. Es como que tú no eres todavía como Dios. Y con esto quiere distorsionar su identidad. Ella le está diciendo, a ti te falta algo para ser como Dios. La serpiente también está atacando su privilegio más especial. El hombre y la mujer, les decía, tenían el privilegio de tener una comunión con Dios que ningún otro ser tiene. Y Satanás quiere arrancarle esa comunión al hombre con su Dios, haciéndole o vendiéndole la idea que ella ahora puede ser su propio ¿qué? Su propio Dios. Satanás le está diciendo que ahora ella puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y está entonces entregando a la mujer su arma de propia autodestrucción. Cuando tú y yo queremos ser nuestro propio Dios, nos vamos a destruir a nosotros mismos. Porque nosotros comenzamos a tomar decisiones pensando que es lo mejor para nuestras vidas y resulta que era completamente lo opuesto. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí, no te creas Dios. Si tú fueras el Dios de este mundo, todo esto sería un caos. Imagínense, solamente piensen en lo siguiente: ¿qué sería de tu vida si todo fuera siempre como tú quisieras? Destrucción, caos. Hoy yo me levanto queriendo una cosa y mañana yo quiero otra cosa. A veces tú y yo queremos deshacernos de las personas rápidamente. A veces nosotros queremos en nuestra mente matar a ciertas personas. Ojalá y desapareciera esa persona en mi vida. Todo eso sería terrible si nosotros fuéramos nuestro propio Dios. Y eso es lo que le está diciendo Satanás. Sé tu propio Dios. Entonces, ahí es donde empieza la tragedia. Porque la serpiente engaña a la mujer ignora todas las advertencias de Dios y le da, y come del fruto, y le da de comer ¿a quién? A su marido, que estaba con ella allí. Adán no fue capaz de decirle, oye, si todo lo que te está diciendo es mentira, Dios nos dijo claramente que moriríamos, que eso está mal.
No, dice que Adán también comió. Hubo un silencio de parte de Adán, el silencio que nos costó el paraíso completo. Entonces ambos caen estrepitosamente de una caída de la cual nadie podrá levantarlos sino Dios mismo. Adán y Eva fallaron en cuidar el jardín del Edén que Dios le había dicho que cuidaran. Y fallaron en reinar sobre las criaturas. Ellos se dejaron engañar por una serpiente y Dios les había dicho que ellos debían reinar sobre la serpiente, ¿cierto? Y todo esto por una tonta fruta. Perdimos el paraíso por una fruta. Esta es una tragedia cósmica. Y es una escena también ridícula si lo piensas. Son 3 seres creados por Dios en un jardín queriendo desafiar al Dios del universo. Como una pequeña guerrilla, queriendo desbancar al imperio más poderoso del mundo. Obviamente eso no iba a terminar bien. Y con esto yo quiero que ustedes vayan pensando de que Satanás, amigos y amigas que están aquí, él no es un invento de la filosofía o del pensamiento, él es un personaje real y es un estafador. Esto que estamos leyendo es la primera gran estafa de toda la humanidad. No levanten sus manos porque no quiero deshonrarlos, pero ¿alguna vez tú has sido estafado? Es horrible, porque tú sientes que hiciste el negocio de tu vida. Y tú, claro, voy a poner mi inversión aquí, los 30 millones que me costó ahorrarlo durante todos estos 20 años de trabajo. Y resulta que el estafador se desaparece con la plata. Perdiste el negocio y aún perdiste lo que tú tenías. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás le estaba ofreciendo a la humanidad algo que parecía ser mucho, pero en realidad era poco. Recuerden por qué lo perdimos todo. Por una fruta. De un vasto paraíso en donde había millares de frutas seguramente. Hicimos aquello que Dios nos había dicho que no debíamos hacer. Y Satanás estuvo en medio de todo esto. Y esto me lleva entonces a mi segundo punto. Las consecuencias trágicas. Mira, hay libros enteros que se tratan acerca de las consecuencias de la caída del hombre en el Edén. Así que es imposible que yo aquí te enseñe todo lo que eso implica. Pero voy a tratar de enumerar las cosas que sí vemos en el pasaje de Génesis 3 que ocurrieron. Primero que todo, ellos conocieron, por causa de la caída, el sentimiento desagradable de la vergüenza por el pecado. Fíjate que ellos andaban desnudos y no tenían nada que avergonzarse, y cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron y comenzaron a buscar cómo taparse. Se sentían avergonzados. Se afectó la unidad entre el hombre y la mujer. Fíjate que ellos estaban tan unidos, con tanta armonía, y ahora cada quien toma por su lado, queriendo protegerse el uno del otro de que no lo vean desnudo. Ya ahí hay una separación. Tercero, y más ridículo aún, se escondieron de Dios. Ellos conocieron por primera vez el peso de la culpa y del miedo al Señor. El pecado de ellos los volvió tan ciegos que creían que se podían esconder de Dios en unos arbustos. En síntesis, vino la vergüenza por el pecado y la culpa a la humanidad. Y eso es lo que hace que nosotros queramos escondernos de Dios. Yo me pregunto si aquí hay alguien, el día de hoy, que se sienta así. Si hay personas que se colocaron al final de la fila, no estoy diciendo que ustedes están allá pensando en eso, pero si hay personas que se colocaron allá, no quieren que nadie les hable, y luego se van corriendo porque sienten vergüenza
por su culpa, por su pecado. Es que si tú supieras lo que yo hice, si tú te imaginaras las cosas horribles que yo he hecho, no quiero que nadie me vea, no quiero acercarme a Dios, porque lo que yo he hecho es terrible. Pero eso no es todo. Génesis 3 nos sigue diciendo que entró entonces el dolor a las mujeres. Como consecuencia del pecado, el dolor se hizo más agudo en el embarazo y también en el parto. Y también entró lo que yo llamo como un deseo tóxico en la mujer por querer controlar a su marido. Aquí hay alguna hermana que no sabe qué es esto, o sea, dice, no, yo nunca he querido hacer eso. Jamás yo he querido controlar a mi marido. Yo nunca he querido que él haga lo que yo quiero, ¿verdad? Pero dice allí que ahora ella tendrá que someterse a su liderazgo. También se nos dice que la tierra cayó bajo maldición. La tierra es maldita por tu causa, le dijo Dios a Adán. Y Romanos, si ustedes quieren lo pueden leer en su casa, Romanos 8, 20, 21, dice que fue toda la creación, todo lo que nosotros vemos fue corrompido por causa del hombre, por causa del pecado del hombre. Entonces es por eso que vemos que el reino animal se destroza entre ellos. Por eso es que vemos que todas las cosas que vemos en la creación están como gimiendo con dolores de parto por causa del pecado que entró a la creación. Por causa del pecado, ahora el trabajo se hizo más doloroso. Fíjate que en Génesis 2 ya Dios le había dado un trabajo a Adán y a Eva, así que el trabajo no es una maldición. El trabajo es un regalo de Dios. Y yo no sé qué imagen tú tendrás del cielo, pero en el cielo seguiremos trabajando. La Biblia dice que seguiremos sirviéndole al Señor. ¿Qué hace que el trabajo se vea tan pesado y tan horrible aquí? Es el pecado. El pecado hizo ahora que el hombre tenga que ganarse su sustento. ¿Qué dice? ¿Cómo? El sudor de su frente. Y que ahora la tierra va a producir espinos y cardos. Es decir, va a ser frustrante muchas veces el trabajo. Va a ser decepcionante a veces. Y esto va a ser hasta el último día de tu vida. Por causa del pecado, aparece la muerte. No se nos había dicho nada de que el hombre moriría hasta este momento, pero ahora Dios dice, ahora, como polvo eres, al polvo ¿qué? Volverás. Y por último, una de las consecuencias más terribles es que somos expulsados del paraíso de Dios. El hombre es sacado de ese lugar tan hermoso en el cual disfrutaba de una comunión con Dios tan hermosa, tan bella, y ahora es sacado, es exiliado, dice en algunas partes de la Biblia. Y se nos dice que Dios coloca unos querubines protectores y una espada de fuego para proteger ¿qué cosa? La entrada y el acceso al árbol de la vida, para que no comamos de él y entonces vivamos para siempre. Entonces, toda esta tragedia es terrible, porque trajo todas estas consecuencias a nuestras vidas. Esto es como ver estas noticias de cuando ven un terremoto que acaban con una ciudad. No sé si han visto las imágenes de la inundación en Valencia. Es aterrador. Es trágico. Es tan terrible como cuando tú compras un retrato bien carísimo y se cae porque alguien lo tropieza y se parte en 1000 pedazos. Destrozado por completo. Lo que vemos aquí es tan terrible como cuando, no sé si a alguno les ha pasado, se va de viaje y se le olvidó un pequeño detalle, sacar la basura. Y cuando regresan, toda la casa, muebles, cocina, todo lleno de gusanos. Terrible. Es así de terrible, pero tengo que decírtelo, es mucho más terrible que eso. Porque según lo que acabamos de leer, esta es la razón por la cual tú y yo sufrimos el día de hoy.
Esta es la razón por la cual la gente se odia unos a otros. Es la razón por la cual en nuestro periódico constantemente estamos viendo: mataron a esta persona, mataron a esta otra persona, robaron en este lugar, acabaron con este lugar. Cuando venía hacia acá, cuando iba hablando con el taxista, me contaba de que es triste, pero en algunos lugares aquí, las grandes pandillas y criminales son niños de 13, 14 años. Esta es la razón por la cual todo esto está ocurriendo. Esta es la razón por la cual muchos matrimonios hoy están destruidos. Esta es la razón por la cual hoy, mientras yo estoy hablando aquí contigo y algunos de aquí se están cabeceando, esta es la razón por la cual hoy, aquí mismo, muchas personas están muriendo en el hospital o en sus casas. Es la razón por la cual hoy, cuando se termine el día, muchas personas también habrán muerto. El pecado no es poca cosa, porque es la razón por la cual ya no podemos andar tranquilamente en las calles. Les voy a poner un ejemplo. Yo lo leí de un gran predicador llamado J.C. Ryle y yo creo que es útil. ¿Quién tiene una de estas cosas en su bolsillo en este momento? Unas llaves. Bueno, hago la pregunta. ¿Por qué tienes unas llaves? Para poder entrar y salir. Hay algo más. Porque dejaste que segura de qué? La casa, ¿verdad? ¿Y por qué la gente es segura? Porque se meten a robar, ¿verdad? Después cuando tú llegues se encuentra todo vacío. O ahora encuentras un nuevo propietario viviendo diciendo: no, si esto es mío, yo lo encontré vacío. Esa es la razón por la cual usamos llaves. Porque el pecado ha entrado y está en medio de nosotros. Y este mundo, que era un paraíso, se ha convertido como en un desierto peligroso, mortal, hostil. Entonces, no es poca cosa lo que estamos leyendo aquí. Es la explicación que Dios da de por qué el mundo está como está y seguirá empeorando. Pero gloria a Dios. Porque a pesar de esta gran tragedia, nosotros vemos que Dios es un Dios lleno de gracia y de compasión. En medio de la oscuridad de esto que te estoy leyendo, Dios da una luz de esperanza. Y ese es mi tercer punto. El giro divino a la tragedia de la humanidad. A pesar de que en esta historia Adán y Eva y Satanás juegan un papel, el papel importante lo está jugando el Señor Dios. ¿Lo leyeron? Aparece más veces ese nombre que todos estos personajes. Él es el personaje central de todo lo que está ocurriendo aquí. Y Él está revelando, a pesar de la rebelión de sus criaturas, su amor y su compasión. Fíjate que Dios pudo haber dicho enseguida a Adán y Eva: entonces muéranse enseguida. Pero no, Él no les da esa muerte instantánea, sino que Él prolonga sus vidas y aún su desnudez la cubre haciendo un sacrificio animal del jardín, porque lo cubre con pieles de animales, ¿verdad? Los cubre de su desnudez. Pero donde Dios revela mayormente su amor y su compasión está en lo que le dice a la serpiente, en medio de lo que le dice a la serpiente. Vamos a leer el versículo 15, Génesis 3:15, dice: y pondré hostilidad entre tú y ¿quién? Y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Algunos teólogos a lo largo de la historia de la iglesia han llamado a esto como el primer anuncio de las buenas noticias de salvación, o el protoevangelio. A eso se refiere, que son las primeras noticias de salvación. Aquí lo que estamos viendo es que Dios ha declarado una guerra entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y entre la descendencia de la mujer. Y la Biblia nos va a explicar que la descendencia de la serpiente
son todos aquellos que la siguen a ella en su rebelión contra Dios. Son todas estas personas que se levantan en guerra contra el Señor. Y la descendencia de la mujer se refiere al pueblo del Señor. Ahora, tú dices, si vemos aquí detenidamente, pareciera de que está hablando de mucha gente, ¿verdad? Dice, pondré hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y diríamos, entonces son muchos descendientes los de la mujer en donde habrá esta guerra. Sí, pero en la parte final dice, y su descendiente, hablando de cuántas, te golpeará la cabeza y tú le morderás ¿qué? El talón. Entonces ahí vemos que está hablando en plural, ahora habla en singular. Dios está hablando aquí que va a venir un individuo, un descendiente de la mujer, un descendiente del pueblo de Dios que va a vencer a Satanás, la serpiente antigua, pero al mismo tiempo dice que él será herido por ella. Entonces, ambos son heridos, es lo que vemos aquí. Pero hay algo interesante, que aunque la serpiente hiere al hombre en el talón, ¿él dónde le da? En la cabeza. Y muchos teólogos están de acuerdo en que hay un énfasis allí, que el golpe que recibe la serpiente es mucho más brutal que aquel que recibe el golpe en el talón. De hecho, la Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera: su simiente te aplastará la cabeza. O sea, la va a dejar aplastada, pero tú le morderás el talón. Entonces hay un énfasis de que el descendiente de la mujer le va a dar un golpe mortal a esta serpiente. ¿Amén o no amén? El vencedor será herido, sí, pero no será aplastado, destruido, no será acabado. Entonces, desde este capítulo de la Biblia en adelante, se trata de ver la guerra entre la descendencia de la mujer, es decir, el pueblo de Dios, y la descendencia de la serpiente, aquellos que siguen a Satanás en su rebelión. Por eso es que después de esto aparece la historia de Caín y Abel. ¿Quién es descendiente de la mujer en la historia? Abel. ¿Y quién es descendiente de la serpiente? Caín. ¿Y cómo lo vemos? Porque Caín mata a Abel. Y sigue la historia y vamos a ver que Dios habla de dos pueblos. O eres descendiente de la mujer o eres descendiente de la serpiente. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se nos dice de que estaba el pueblo de Israel y estaba el faraón y los egipcios. Y Dios demuestra que Él está ¿con quién? Con Israel. Y Dios vence ¿a quiénes? A los egipcios. Y en la misma historia con David y los filisteos, David y Goliat, siempre Dios nos está hablando de que hay la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Pero se acaba todo el Antiguo Testamento y nos queda una pregunta: ¿quién es ese descendiente que vendrá y le aplastará la cabeza a la serpiente? Porque cuando se acaba el Antiguo Testamento, Israel está en una nación enemiga, oprimida. El pecado todavía abunda. Incluso los sacerdotes de Israel eran impíos, eran pecadores muchas veces. ¿Quién será este vencedor herido que acabará con la serpiente? ¿Quién será esta persona que aplastará de forma definitiva a Satanás? Y ahí se acaba el Antiguo Testamento. Hasta que, en el tiempo de Dios, un ángel visita a una joven virgen llamada María y le dice: tú has sido escogida por gracia, y le anuncia que Dios va a hacer una obra especial a través de ella. Ella va a dar a luz a un hijo que será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, el Rey eterno prometido, Cristo, el Salvador, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Esas son las buenas noticias que nos narra el Nuevo Testamento.
que la simiente de la mujer ha venido a este mundo. Cristo cumple la profecía dada por Dios en el Edén. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y fíjate que Dios decía el descendiente de la mujer, ¿verdad? Y Cristo, ¿cómo nace? Por un nacimiento virginal. Dios utiliza este cuerpo de una mujer para nacer como hombre y así poder darle un golpe mortal a Satanás. Él es el descendiente de la mujer de la que nos estaba hablando Génesis 3:15. Y Satanás comienza una guerra de hostilidad contra Cristo. De hecho, Satanás viene y tienta a Cristo como tentó a Eva en el paraíso, en un desierto. Y le hizo dudar de la confianza de Dios, quería hacerle eso más bien. Quería hacerle dudar de la confianza en la bondad de Dios, quería atacarlo a su identidad. Mira lo que le dice: ¿tú eres acaso hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Satanás estaba allí atacándolo como él atacaba a Eva. Pero Cristo le venció. Y Satanás dice: voy a herirlo mortalmente. Voy a acoger a todos los fariseos, los líderes religiosos, incluso los romanos, y voy a hacer que lo crucifiquen. Y Cristo fue herido en la cruz. Pero ahí mismo en la cruz, Cristo aplastaba la cabeza de la serpiente. Cuando el Salvador, el vencedor, era herido, Él aplastaba a su enemigo. Vamos, por ejemplo, a lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 nos explica lo que estaba pasando en el momento en cuando Cristo era herido en la cruz. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía ¿qué? Morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Jesús, a través de su sacrificio, Él estaba quitándole el poder al enemigo sobre la muerte. Y cuando Él resucita en Apocalipsis 1, lo pueden leer en su casa, Él dice: yo soy el que vivo. Estuve muerto, pero he aquí que vivo y vivo para siempre. Y tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte. Nuestro Cristo murió para vencer el poder de la muerte que nos aterraba y con el cual el diablo nos esclavizaba. Y no solamente eso, en la cruz Cristo venció a todas las huestes de las tinieblas. Por ejemplo, vamos a Colosenses 2:14-15. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Colosenses 2:14-15. Dice así: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, en la cruz, Cristo estaba pagando por tus pecados y por los míos, para sacarnos del control de la serpiente y ahora ser libres para seguirle a Él. Amén. 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 Gracias a lo que Cristo ha hecho, todas las maldiciones que veíamos en Génesis 3 están siendo transformadas, están siendo redimidas hasta el día que Él venga. Por ejemplo, ya nosotros no nos escondemos de miedo delante de Dios, avergonzados por nuestra culpa, porque Él ha pagado la deuda por nuestros pecados. En el Edén, Dios cubrió a Adán y Eva con un abrigo de pieles. En Cristo, Él nos cubre con vestiduras de justicia, con las vestiduras de Cristo Jesús por medio de la fe. Y ahora podemos tener una relación personal, íntima, de amistad con nuestro Dios. En la cruz y a través de lo que Cristo hizo, ya los matrimonios se convierten en una unión de Cristo, un símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. Es decir, la separación que hubo entre el hombre y la mujer ahora es transformada por el poder de Cristo, que ahora opera
en sus hijos. Entonces ahora los matrimonios pueden vivir en armonía, en unidad, porque Cristo habita en sus corazones. Ya no tienes por qué dejarte gobernar por tu pecado. Ahora nos servimos mutuamente y nos amamos mutuamente. Por lo que Cristo hizo, ya no tenemos temor a la muerte. Porque Él venció la muerte, Él promete en Apocalipsis 2:7 que todos los que creen en Él les dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. ¿Te acuerdas que al principio decíamos que estaba custodiado, que había una espada de querubines? Bueno, si tú crees en Cristo, Él te va a dar de ese árbol. Así como Cristo resucitó. Si tú hoy, Él te promete que resucitarás si pones tu fe en Él. Ya los cristianos no le tememos a la muerte. No queremos morirnos. Yo, por ejemplo, ya espero que el Señor venga antes de morirme. Pero la entrada al paraíso es la entrada para estar con mi Salvador para siempre. Tenemos esperanza porque ahora en Cristo toda la creación, dice la palabra, será liberada de la maldición en la cual se encuentra. Él promete que hará un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde va a haber personas transformadas que solamente harán lo que es justo y lo que es correcto. Ya no tendremos miedo de salir a la calle, ya no andaremos con llaves seguramente. Ya no tendremos temor de la noche, no tendremos temor de las calles, porque ya en ese lugar Cristo dice que ya no habrá más dolor, maldición, ni muerte, ni sufrimiento. Gracias a lo que Cristo hizo, ahora tenemos la esperanza de que iremos a un mejor paraíso. ¿Te acuerdas que yo decía cómo Dios ha hecho toda la creación? ¿Verdad? Pero lo que Dios promete ahora es que será perfecto, porque ya no habrá un enemigo. Ya tú y yo no seremos seducidos por el pecado, no podremos pecar. Seremos libres para amar a Dios y servirle a Él. Hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí, este es el gran giro que Dios le da a la tragedia de la humanidad. Esto es en lo que deberíamos pensar cuando viene a nuestra mente el nacimiento de nuestro Salvador. Cuando Él vino, empezó la redención del Señor de una forma increíble. ¿Tú quieres ser parte de esto? ¿Tú quieres recibir esto que Él está dando a través de Cristo? Es para que lo meditemos el día de hoy. Él ya ha vencido a Satanás y está transformando todo en una nueva creación. ¿Cristo ha derrotado a Satanás? Sí. Pero en su segunda venida, Él lo exterminará por completo. Será lanzado a un lago de fuego y azufre donde arderá eternamente. Mientras eso ocurre, nosotros anhelamos su segunda venida, porque Él ha prometido que volverá. Amén. Entonces Cristo Jesús es el vencedor herido, del cual he estado hablando. Y a la luz de todo lo que les he compartido, quisiera dejarle algunas implicaciones para que meditemos. Y me dirijo aquí a los creyentes, a las personas que dicen yo soy cristiano, a los que dicen yo creo en el Señor y que son parte también de la iglesia local. Con todo esto que yo te he hablado, te digo, alégrate en la esperanza que tenemos en Cristo. Alégrate. Él ya nació y murió para darte salvación. Ahora Él ha prometido que volverá otra vez. Y así como vino la primera vez, Él volverá. Estas son grandes noticias que no podemos olvidar. Eso es lo que debe mantener siempre nuestro rostro vibrante y gozoso, porque ya hemos sido el equipo vencedor. No dejes que la tristeza de este año y que este mundo caído te roben el gozo que el Señor nos ha dado a través del Evangelio. Yo sé que en la Navidad para algunas personas es tiempo de tristeza y de melancolía por todas las cosas que han ocurrido. ¿Sabes cuál es la solución a todo eso?
Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Él ha prometido. Pronto las cosas serán diferentes. Pronto todo va a cambiar. No te desesperes. Sigue perseverando en la fe. Sigue peleando la buena batalla. Porque Cristo ha prometido que Él volverá y cumplirá todas sus promesas. Una segunda implicación de todo lo que te estoy diciendo: no escuches a la serpiente. Así, tal cual como te lo estoy diciendo, no escuches a la serpiente. Satanás es un enemigo vencido, les dije a ustedes, pero él ronda por allí para querer hacernos caer en trampas. Mira cómo lo dice 1 Pedro 5:8. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho como un ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, si alguien le dijera por allá, hey, hay un león corriendo por aquí en toda esta cuadra, ¿quién de ustedes saldría bien despreocupado, como que, bueno, en el celular a caminar por todos lados sin que nadie se dé cuenta? ¿Quién de aquí? Vamos a estar alertas, ¿verdad? No queremos que nos pase algo. Bueno, Satanás es un ser que ha sido condenado por Dios, pero él quiere hacer todo el daño que pueda a los hijos de Dios. Tú tienes que estar atento a eso. Él no va a venir a ti con unas mentiras claramente notables. O sea, él no va a venir como de que, adórame, lee esta Biblia satánica. Mira, quita la Biblia de tu casa y pon un altar al macho cabrío. Él no va a venir de esa manera. Para algunas personas llega así, pero para nosotros, los que ya estamos en Cristo, Él va a venir usando la misma palabra de Dios muchas veces, distorsionando la verdad de Dios, engañándonos a través de ella, prometiéndonos más, pecando. Hay un puritano llamado Richard Sibbes que él dice: Satanás le da a Adán una fruta y le quita el paraíso. Por lo tanto, en toda tentación consideremos no lo que él ofrece, sino lo que nosotros perderemos a cambio. Piensa en eso. No en lo que él te ofrece, sino que con desobedecer, lo que tú puedes perder a cambio. Perdimos todo un paraíso. Y él puede hacerte perder tantas bendiciones de Dios si tú cedes ante sus tentaciones. No escuches la serpiente, ella es un estafador. Él nos va a ofrecer algo más, pero nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Él es nuestro gozo, Él es nuestra satisfacción, Él es nuestro todo. No necesitamos algo más. Así que no le creas a la serpiente. Él ya ha sido derrotado, como te dije, pero mientras el día que Cristo venga ocurre, Efesios 6:10, lo puedes leer en tu casa, te dice que te vistas con la armadura de Dios todos los días. Porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra espíritu, potestades, principados de las regiones de las tinieblas. Y Dios nos llama a estar equipados con oración, con la palabra, con la seguridad de salvación, con el evangelio, con todas estas cosas, hasta el día que se cumpla lo que dice Romanos 16:20. Voy a leerle lo que dice para ustedes Romanos 16:20. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Dios ha prometido que aplastará a Satanás delante de nuestros pies el día que Cristo venga. Amén. Amén. Y ahora para ti, que sabes que no eres cristiano, viniste aquí hoy porque te invitaron, o esta tal vez tu segunda, tu tercera vez, pero todavía no has abrazado la fe. Yo te llamo a que vengas a Cristo en fe y en arrepentimiento, y vas a ser liberado del dominio de la serpiente. Como te decía al principio, hay solamente dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Cristo y el reino de la serpiente. Y por tu propia naturaleza pecadora, tú estás bajo el dominio de la serpiente. Efesios 2 dice que en todos aquellos que no tienen a Cristo, el espíritu
o el príncipe del aire, es decir, el diablo, opera en el corazón de los que desobedecen a Dios. Y como has oído este mensaje, tú sabes que Él es un enemigo derrotado. No te espera nada bueno con Él. Él te está ofreciendo cosas que parecen ser buenas, pero al final te van a llevar a la muerte. Pero para ti también hay esperanza el día de hoy. Hubo un vencedor herido, Cristo Jesús, quien murió por tus pecados, y que Él puede hacer posible que te reconcilies con Dios y seas liberado de la condenación de la serpiente. Si tú crees en Cristo y pones tu confianza en Él y comienzas a tener esa comunión con Él, vas a experimentar la paz, el gozo, la esperanza de la cual estamos hablando, y vas a recibir ese nuevo cielo y esa nueva tierra de la cual estuvimos hablando anteriormente. Pero te tengo que advertir algo, y quiero que me escuches con atención. Si te rehusas a recibir este regalo que Dios te está dando a través de Cristo hoy, tú serás destruido cuando Cristo venga. Porque Él ha prometido que cuando aparezca en su segunda venida, Él destruirá a la serpiente y a todos los que andan con ella. Voy a leer de lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9. 2 de Tesalonicenses 1, al 7 al 9 dice así: cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Así que te hago la pregunta: ¿de qué lado quieres estar? ¿De Cristo o de la serpiente? Si lo rechazas, también experimentarás la condenación de la serpiente. Amados, ya para concluir, te he contado una pequeña parte de todo lo que significa la Navidad para la fe cristiana. Esto es una pequeña parte, es como la primera película de varias películas, para poder llegar a ese día con una comprensión mucho más amplia de lo que significa que el Hijo de Dios se haya encarnado. Espero que recuerdes lo que hoy te he compartido, que nuestra esperanza está en un vencedor herido que le dará un giro a la tragedia de la humanidad. Ya este giro comenzó en el pesebre de Belén y se completará el día que Cristo regrese. Y mientras ese día llega, espéralo con esperanza, con gozo. Adora al Señor, porque Él es fiel y Él lo hará. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias te damos porque hoy tú, a través de tu palabra, Señor, nos recuerda que nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. Aquel Mesías, aquel Rey prometido, aquel Rey que vino y que vendrá. Te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en cada uno de los que estamos aquí conforme a tu palabra. Que aquellos que eran salvos, que eran creyentes, puedan crecer más en su madurez y en su confianza en ti. Y que aquellos que es la primera vez que escuchan este mensaje, o que viven en pecado y en rebelión contra Dios, se puedan rendir hoy ante nuestro gran Rey y Señor, ante nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, quien les ama, quien está dispuesto a perdonarles si vienen en fe y en arrepentimiento. Señor, yo te ruego para que todas estas personas que están aquí puedan recibir hoy el regalo de tu salvación. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.